La verdad que hoy el sistema político representado en este hemiciclo muestra su preocupación por un tema tremendamente importante y exterioriza esa preocupación en esta instancia a 15 días de quedarse sin agua en la principal fuente de abastecimiento que tuvo el país tradicionalmente. Una demostración más de que muchas veces el sistema político se maneja con las luces cortas y no mira a lo largo, no mira a lo lejos, y muchísimos temas como el que hoy nos convoca son tratados cuando ya el agua la tenemos al cuello, valga la expresión agua en este caso. Temas como los que hemos planteado una y otra vez, que de una vez por todas el Uruguay tiene que plantear y que van quedando para atrás porque, claro, no es lo urgente, no es lo diario, sin embargo es lo importante, lo más importante. Y podemos hablar del pavoroso problema de la droga que se va comiendo a nuestras generaciones jóvenes. Podemos hablar de la falta de hijos en el Uruguay y de lo poco o nada que hacemos para revertir esa situación, que a la larga nos va a poner en cuestión la existencia o la viabilidad del propio país. Yo creo que esta es una oportunidad para que tomemos conciencia de la importancia de encarar estos temas con la debida antelación y pensándolo en clave de país y no en clave partidaria, no pretendiendo echarnos culpas. ¿Quién es el responsable de que hoy no tengamos la infraestructura necesaria para enfrentar una situación como esta, que por supuesto es excepcional, pero que sabemos que seguramente se repita en el tiempo? Hoy hablamos de si tal o cual represa es la solución, pero hemos pensado nosotros en el manejo del agua con concepto de país, concepto estratégico, ¿en qué derivamos el agua nosotros? ¿Se han hecho estudios profundos de qué efecto tiene en la disponibilidad de agua en el país el aumento permanente de las masas forestales a lo largo y ancho del país? ¿Sabemos exactamente cuál es el efecto que generan las napas en la disponibilidad hídrica? Más allá de lo que indudablemente hoy ocasiona el problema es la falta de lluvia, sin lugar a dudas, pero esto agravado por una situación que el país no tenía, que es nueva, que son ese más de 1 millón de hectáreas de árboles chupando agua, porque indudablemente es claro que lo hace, o el uso que se le puede dar al agua para tantas cosas. Tal vez hoy la solución fuera poner un caño desde el Río Negro, que es una fuente de agua mucho más segura que el Santa Lucía, y traerlo al área metropolitana, pero esa agua ya está comprometida con una empresa multinacional. Esa es la realidad que vivimos. Sin lugar a dudas, tenemos que pensar una alternativa definitiva, y hablo desde el sentido común. El Río de la Plata es la única fuente de agua segura que tiene el Uruguay, y la toma de agua definitiva que termine con este problema o con esta incertidumbre tiene que estar en el Río de la Plata. Más allá de las diferencias que podemos tener con el financiamiento que se va a hacer de la obra o con el manejo que se va a hacer de la represa, pero indudablemente nadie duda que la solución definitiva es la que se ha encarado de una vez por todas tener nuestra toma de agua segura, la que nunca va a faltar, que va a ser la del Río de la Plata. Yo quiero simplemente expresar que el problema del río Santa Lucía no es nuevo, es viejazo. Yo recuerdo, siendo yo comandante del Ejército, dependiendo directamente del ministro Fernández Huidobro, que él me encargó, año 15,
hacer un plan para, de alguna forma, tener alternativas ante la amenaza que había de que el área metropolitana se quedara sin agua. Yo recuerdo al alcalde de Aguas Corrientes de esa época, el señor Alfonso, Álvaro Alfonso, que nos invitó a ir, estuvimos navegando en las aguas del río Santa Lucía, aguas que parecían un chocolate, donde no se hundía las cosas, una cosa realmente increíble. Sé que también estuvo el ministro en aquella época y muchos referentes políticos, por lo menos algunos, estuvieron también. Todos tenían conciencia en el año 15 de que no daba para más el río Santa Lucía. Y bueno, hasta el día de hoy no ha habido solución. Pero no arreglamos nada con pasar cuentas de lo que se hizo y lo que no se hizo. Yo creo que no es ético, si vale la palabra, culpar a un gobierno que lleva 3 años en funciones de lo que no se hizo durante 15 años, sabiendo que había que hacerlo y teniendo mucho más recursos disponibles que los que tiene este gobierno. Yo creo que ahí que no es bueno que se siga alimentando esa división y culpabilizando al otro en base a una manija que, por supuesto, en el momento en que se sufre la situación, prende en mucha gente y genera malestar, genera resentimiento, genera a veces odios, que nada bien nos hacen como sociedad. Recuerdo que aquel plan que hicimos en aquel momento fue un cajón porque no había financiamiento. El propio presidente Vázquez en el discurso de Asunción en su segundo mandato, en el mes de marzo, el 1 de marzo del año 2015, entre las cosas que dijo, habló que realizaremos tareas con los municipios de la cuenca del río Santa Lucía a efectos de preservar dicha cuenca como fuente de agua potable. Es decir, que el problema ya estaba instalado en marzo del 2015. He escuchado acá a más de un legislador hablar del costo que se va a generar con esta nueva represa que se va a hacer, que repito, va a ser la solución definitiva, y que también repito que tenemos también nuestras dudas en cuanto a la forma de financiación. Hubiese sido bueno que también hubiera habido esa preocupación del costo que generó, por ejemplo, la instalación de los parques eólicos que están hoy endeudando y obligando a la sociedad uruguaya a aportar 500 millones de dólares por año a través de las facturas de la UTE. Es decir, es bueno mirar todo el panorama y no enfocarse en culpar o en indicar, señalar con el dedo solamente en una dirección. Claramente estamos en un grave problema. El problema de salud que se genera en la gente por el agua con un contenido de sodio más alto que el normal, lo explicó claramente la señora ministra de Salud Pública, diciendo claramente cuánto incide el agua que puede tomar un ciudadano en el día, cuánto puede incidir en su salud, y claramente quedó demostrado que no es para estar asustando a la población con que se van a terminar muriendo si este tema del agua no se arregla. Yo creo que no se puede agitar ese tipo de fantasmas y generar una alarma social solamente con fines políticos, buscando culpabilizar y generar una situación de desborde de una situación que hasta el día de hoy está controlada. Lamentablemente, bastante tarde nos juntamos todos a hablar de estos temas que indudablemente hacen al Uruguay del futuro. Creo que es una instancia para pensar que este tipo de temas los tenemos que pensar en clave de país y no en clave de partidos. Una y otra vez hemos propuesto instalar los ámbitos necesarios para tratar estos temas y otros también gravísimos, como el de la droga, el de endeudamiento también, y temas como la educación y otros tantos que deberían ser tratados en ámbito
donde en vez de estar tratando de llevar agua para un molino político, todos pensemos en lo mejor para el país. Ojalá algún día cristalice y cristalice también ese Consejo de la Economía Nacional que prevé la Constitución de la República desde el año 34 y que nunca se ha instalado. Es hora de poner las luces largas, es hora de mirar lejos, es hora de una vez por todas dejarnos de pasarnos cuentas y de mirar qué es lo que realmente el país necesita, qué es lo que realmente se merecen las futuras generaciones de este país. Gracias, señora presidenta.